Queridos amigos de la hora, muy buenas tardes. Eh, Seguimos con este espacio de entrevistas internacionales a propósito de lo que preocupa en nuestra región. Y el día de hoy tenemos la compañía del señor Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela. Señor Guaidó, muchísimas gracias por atendernos en esta entrevista. Jan, muchas gracias por la invitación y saludos a toda tu audiencia. Mil gracias. Bueno, una pequeña presentación de nuestro entrevistado del día de hoy. Juan Guaidó tiene 40 años, ingeniero industrial, dirigente del Partido Voluntad Popular. Fue presidente interino encargado, le dicen algunos, entre el 19 y enero del 2019 y enero del 2023. También empezó su carrera política en el movimiento estudiantil venezolano en 2007. Desde el 2023, el señor Guaidó está en Estados Unidos. Esto porque está siendo perseguido por la dictadura venezolana a través de la justicia que está cooptada por el chavismo. La oposición lo considera uno de los mayores luchadores por la democracia también. Y en la región está pues considerado y está muy reconocido porque no ha abandonado sus principios democráticos ni tampoco su pelea, que la sigue incluso estando fuera de su país. Señor Guaidó, bienvenido nuevamente. Eh, y vamos a empezar. Empecemos con lo último que ha sucedido un poco y que nos preocupa, y es, ¿qué cree usted que pasó con el teniente Ronald Ojeda en Chile? Es decir, si usted tiene algún tipo de información con sus fuentes en Venezuela o en América Latina. Mira, algo que obviamente preocupa a todos, no solamente a los venezolanos, sino a los que luchan por la democracia, que quieren la libertad en la región y por supuesto el respeto a los derechos humanos. Empecemos por lo muy obvio. Un hombre, un militar perseguido, como muchos, por la dictadura de Nicolás Maduro, estuvo preso político en Venezuela, torturado. También tiene que buscar refugio, asilo, en este caso se lo otorga Chile, el país en el cual residía, como miles de venezolanos que han tenido que buscar refugio, amparo, en este caso Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Estados Unidos, precisamente por la persecución. Como ustedes vieron, seguramente imágenes, fue secuestrado de una manera muy extraña, por decirlo de la manera más diplomática posible. Es decir, cooptaron incluso identidad de la policía chilena para un secuestro muy elaborado y lamentablemente, trágicamente para todos, lo encuentran asesinado, muerto. Y en una circunstancia aún más extraña, en una maleta, enterrado 1,4 metros según las autoridades chilenas, con cemento. Entonces aquí empiezan las hipótesis, evidentemente. Lo primero que te quiero decir, Jan, es Uh que -huh. Venezuela es un país sin justicia, por eso el teniente estaba en Chile. Un país donde la justicia es denegada, por eso Maduro está señalado ante la Corte Penal Internacional, antes de eso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, antes de eso por informes de la ONU, la misión de verificación de delitos de lesa humanidad de la ONU, antes de eso por la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, esa es la razón por la cual el teniente estaba buscando asilo y estaba siendo protegido, por cierto, en Chile, como insisto, miles de venezolanos. Y por supuesto, la misma semana que Lavrov, canciller ruso, por cierto, y sabemos el modus operandi de Rusia con los opositores, con no solamente Navalny, sino también con decenas de que los persiguen incluso extraterritorialmente. Y no podemos descartar esa hipótesis. Ahora, debemos ser responsables. Cuando digo que no hay justicia en Venezuela, quiero confiar en la justicia chilena. Quiero confiar en las Uh -huh. instituciones de un país, una democracia que sigue creciendo y que esperamos que llegue hasta las últimas las consecuencias. Ahora, querer vincular esto, un tema ideológico, a un tema de crimen organizado para minimizar la hipótesis que pudiera estar Maduro directamente relacionado con esto, también es irresponsable, debo decir, porque Maduro es crimen organizado. Maduro está señalado incluso por vinculación al narcotráfico y al terrorismo, ampara la disidencia de la FARC y al ELN. Todos han escuchado hablar lamentablemente, y lo digo con pena, del Tren de Aragua, que tiene origen en zonas de distensión o zonas de paz que generó la dictadura de Maduro, antes Chávez, para tratar de llevar una especie de cogobernanza con la delincuencia,
sea, en lugares donde no podía penetrar el Estado, porque cedieron territorio, como cedieron territorio, insisto, a la disidencia de la FARC, al ELN y hoy al narcotráfico, y lo digo con responsabilidad. Entonces, de nuevo, esto tiene que ver mucho más y es mucho más complejo Ujú. de lo que se puede incluso pensar en la región, y ustedes lo están viendo en Ecuador con lo que es la penetración del crimen organizado. Y atención, que tiene base de operaciones en Venezuela: narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, extracción ilegal de minerales en el sur de Venezuela, lo que llaman el arco minero, o como lo denominamos nosotros, el oro de sangre, que precisamente lo utilizan grupos irregulares para financiar su operación. Entonces, de nuevo, conectando puntos, Ujú. Jan, esto es un tema muy grave que tenemos que llevarlo hasta lo último de sus consecuencias, y lo menos que podemos pedir los venezolanos que estamos en el exilio, que estamos desterrados por la persecución de la dictadura, es justicia, como la estamos buscando en la Corte Penal y como Ujú. esperamos que las instituciones chilenas lleguen también hasta lo último de las consecuencias, y por decir que es crimen organizado, no simplemente descarten de la participación extraterritorial o incluso ordenada desde afuera del territorio chileno. Señor Guaidó, usted hace referencia precisamente al carácter transnacional del crimen organizado. Usted acaba de decir que hay una parte que nace justamente en el chavismo instalado en su país, y parece que es imposible de sacar en determinado momento. Pero, ¿qué, qué debe hacer la comunidad internacional ahora? Porque parece que la vía pacífica es muy valiente siempre, pero parece que está agotada o que se va a agotar con el próximo proceso de elecciones. Mira, esta es una muy buena pregunta, porque tiene dos dimensiones esta lucha por la democracia, que no es venezolana exclusiva, por cierto. Hay un deterioro lamentable de la democracia en el mundo. Lo vemos en América, lo vemos en Venezuela, Ujú. obviamente en Nicaragua, en Cuba, evidentemente, pero bueno, hablar de Bielorrusia, hablar de la misma Rusia, hablar de otros países en el mundo, es hablar también del deterioro de la democracia. Pero en el caso de América, caso de Latinoamérica, tenemos que tener pendiente de dos cosas. Uno, el carácter transnacional del crimen organizado. Ustedes, insisto, lo están viendo claramente y lamentablemente en Ecuador, hay lucha frontal, afortunadamente en el caso de Ecuador, y en el caso de Venezuela, hay que empezar ya por no normalizar una dictadura. Es lo primero, y es muy elemental, por cierto. Hace unas semanas, hablando de lo que sucede en Chile, vimos como un viceministro firmó un convenio policial con la dictadura de Maduro. Y vimos semanas después cómo secuestran a un Mm. teniente en Chile. Y mira, y no quiero hacer causalidad directa porque, insisto, falta investigación. Y de nuevo confiamos en las instituciones chilenas. Pero es evidente que compartir información policial con una dictadura no es buena idea. Para nada. Es más que Mm. evidente que no es buena idea normalizar relaciones con una dictadura que activamente está persiguiendo no solamente a su oposición, sino está además generando una distorsión en toda la región. Antes, atención con esto, financiando regímenes, como pasó con Correa, y también lo digo con responsabilidad, como pasó con Evo Morales, como pasó con los Kirchner, y ahí hay evidencia de esto. Ahí hay claro elementos. Entonces no podemos normalizar relaciones con una dictadura. Y cuando digo no normalizar relaciones, estoy hablando del tema consular, no estoy hablando del tema Ujú. migratorio, que lo está instrumentalizando la dictadura de Maduro. Y atención con esto. Están instrumentalizando la migración forzada por una emergencia humanitaria compleja, generada por la dictadura, primero de Maduro y antes de él, de Chávez. Entonces, de nuevo, imagínate ya en la distorsión que hay en torno a todo esto. Estoy empezando por lo elemental, por lo básico. No normalizar relaciones, tampoco relativizar. No podemos relativizar con derechos humanos, con libertad, con democracia. Tenemos que ir a una política de cero tolerancia a las dictaduras. Entonces, ¿qué pediría hoy alguien que lucha por la democracia, por la libertad? Estoy seguro que tú, todos los que nos están viendo en este momento, miren, que por favor no revictimicemos a toda una sociedad que está luchando activamente, que está resistiendo, que está procurando una elección competitiva para solucionar una crisis muy grande que afecta no solamente a los venezolanos, sino a toda la región, y que apoyemos esta causa. Podemos hablar de sanciones, ¿A podemos qué se hablar. refiere con revictimización, señor Guaidó, en Mira, este punto? cuando tú agarras a alguien que fue torturado, como parte de mi equipo, por cierto, de trabajo, como mi Ujú. familia incluso, como miles de venezolanos que hoy aún resisten,
y tú ves a un jefe de Estado dándole la mano a Maduro, normalizándolo, tú sientes que estás volviendo a torturar a esas víctimas, Jan. Tú sientes Ujú, que nuevamente para la comunidad internacional eso no tiene un valor. Recientemente lo vimos en la CELAC, ujú. atención con esto, que Uruguay fue el único país que dijo, mira, elecciones libres y no pueden perseguir a la candidata electa por los venezolanos para poder competir. Como en toda la región, solamente Uruguay, Jan, alzó la voz por algo elemental. Elecciones libres. No estamos hablando incluso de justicia en la Corte Penal, que la queremos, que la estamos buscando, que la estamos procurando, Ujú. pero algo elemental para solucionar un conflicto, insisto, que no afecta nada más a 8 millones de refugiados inmigrantes, a 26 a 28 millones de venezolanos en Venezuela, que vemos el rebote muy claro en toda Latinoamérica e incluso, atención, en los Estados Unidos, donde estoy yo en este momento, con la Ujú. crisis migratoria que existe y las imágenes que hemos visto a través del Darién, a través del curso del Río Grande. Entonces, cuando yo hablo de revictimización en una sociedad, es pretender normalizar una dictadura que comete crímenes en este momento, que tiene torturados en este momento. No es un régimen anterior, Perfecto, no es uno que pasó, sino este que está hoy lamentablemente usurpando funciones en Venezuela. perfecto. Queridos amigos, estamos con el expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y estamos conversando sobre la situación coyuntural en Venezuela, en su país, y también parte es lo que debe hacer la comunidad internacional. ¿Usted qué le pediría al Ecuador, por ejemplo, en este punto, señor Guaidó? ¿O qué esperaría, qué espera el político venezolano que lucha contra el chavismo de un país con el que compartimos incluso los colores de nuestras banderas? Mire, Ecuador es un país hermano, además históricamente hermanado, por cierto, que está en vías de consolidar y restablecer una democracia Mm, sana, sus instituciones. Creo que hay una emergencia clara en la región. Y atención con esto, Jan, la democracia siempre está en juego. A veces la damos por sentada, a veces la damos por tomada. Y mira, podemos decir los venezolanos que no es así. O sea, y ustedes han tenido muestras claramente de esto en los últimos años y una lucha que debo también reconocer porque prevalezcan las instituciones, porque prevalezca la democracia. ¿Qué espero yo como venezolano, más allá de como dirigente político, más allá de como exilado en este momento fuera de mi país, queriendo regresar, ujú, por supuesto, todos los días? Mira, que nos acompañe en la lucha por exigir lo elemental. Lo que puede hacer Ecuador, no estamos pidiendo más de lo que puedan hacer, que en las instancias internacionales se pronuncien por los derechos humanos, por la exigencia de una elección libre, por señalar y caracterizar a Maduro como lo que es. Insisto, parecería poco, pero volvemos al tema de la normalización o la relativización. O sea, es ujú. acompañar a las víctimas, es acompañar a la democracia, es acompañar la libertad. Entiendo muy bien los problemas propios que tiene el Ecuador. Pedirle más sería también injusto de alguna manera, pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer desde la denuncia, desde alzar la voz, desde atender a los migrantes y refugiados. Y atención con esto, ustedes en las calles de Ecuador han visto ya miles de venezolanos. Ustedes ya conocen a muchos venezolanos en Ecuador que les han contado Mm. lo que pasa en Venezuela, de por qué se fueron a Quito o Guayaquil, de por qué quisieran regresar a su país, cuáles serían las condiciones óptimas para regresar. Y tiene que ver con democracia, tiene que ver con libertad, tiene que ver con A eso, equilibrar eso. eso que quiero consultarle dos preguntas. Mire, hace algunos años era impensable cuando empezaba a crecer el número de gente que salía de su país, ¿no? Decíamos 1 millón, luego 2 millones, y ya encendía las alarmas. Usted acaba de mencionar 8 millones de personas fuera de su país. Miles están, sí, justamente en Ecuador. Se habla de tal vez 500.000 personas de su país. Y es verdad, los ecuatorianos vemos a sus compatriotas, ¿no es cierto? Algunos trabajan muy duro, es gente muy preparada que ha llegado también a Ecuador. Hay otros que sí, pues, o sea, están lamentablemente buscando opciones y están en las calles. Y eso esa situación no solamente es en el Ecuador, también es en Colombia, en Perú también hay denuncias, es decir, hay xenofobia también, eso es innegable, se lo discute aquí también casa adentro, y se trata de ver cómo se puede disminuir esta situación. Sin embargo, usted acaba de decir algo muy importante, señor Guaidó. Esto tiene que ver con una solución democrática. Por eso la pregunta anterior era, ¿las elecciones? ¿Usted en verdad cree que esta solución
de las elecciones controladas por la dictadura de Maduro, por la justicia electoral de Maduro, por la justicia definitiva donde están eliminando a todas las opciones, incluso usted mismo. ¿Es una solución en verdad, señor Guaidó? Es una pregunta muy interesante porque cuando hablamos de elecciones, Jan, nos imaginamos las elecciones en Ecuador, que hay un Ujú, tribunal que cuenta los votos, donde la gente va a expresarse, donde si defiende los votos puede expresarse realmente la voluntad del ciudadano. No es el caso de Venezuela, tengo que decirlo también con responsabilidad. Cuando hablamos de elección en Venezuela, hablamos de una lucha por recuperar el derecho al voto. Hoy no está consagrado en Venezuela. No te lo va a garantizar la dictadura, evidentemente. El objetivo de Maduro es preservar el poder. Sabe que tiene deudas con la justicia, sabe que tiene deuda con la comunidad internacional. Entonces, cuando hablamos de elecciones en Venezuela, hablamos precisamente de una lucha por recuperar la expresión popular, por recuperar el poder del ciudadano, por buscar mecanismos de expresión un poco más seguras. Y atención con esto. ujú, Cuando nosotros nos expresamos protestando en las calles, nos matan, nos torturan, nos persiguen. ujú, Cuando nos expresamos en votos, pretenden robar las elecciones, pretenden anular a los candidatos que tienen una opción popular ujú, ujú, real, a diferencia de lo que tiene Maduro. Maduro, ¿por qué persigue e inhabilita a María Corina Machado? Que no es una inhabilitación, es persecución judicial a través de la instrumentalización del aparato de justicia, porque se sabe sin respaldo popular. ¿Por qué me encuentro en el exilio? Por la misma razón, porque hay más de ujú, 300 presos políticos, porque tienen que generar miedo, terror. Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos, está tras las rejas para enviar un mensaje, atención con esto, a las ujú. mujeres y a los defensores de derechos humanos. Entonces, no estamos confiando obviamente en la buena voluntad de una dictadura, no podemos hacerlo. Estamos confiando en el ejercicio ciudadano de expresarnos, de movilizarnos, de organizarnos, de desafiar al poder, de buscar ayuda de la comunidad internacional, de simplificar el conflicto muy complejo, difícil de simplificar, obviamente, a través de una solución, que es la expresión soberana del pueblo movilizado. Ahora, eso no garantiza, evidentemente, solo eso. Sería infantil creer que solo eso garantiza la resolución de un conflicto tan complejo que buscamos poner el acompañamiento Ujú. en palabras sencillas y que se entienda de la comunidad internacional. Entonces, pero me encanta la pregunta porque por eso necesitamos la presión internacional, por eso necesitamos el señalamiento a la dictadura, es decir, ponerle buena cara a una dictadura no va a hacer que negocien de buena fe. Eso La, es casi la infantil, solución, insisto. la solución es la caída total entonces del régimen Mira, chavista. podemos hablar de una transición, se pudiera hablar todavía de una Transición. transición en Venezuela. De nuevo, hemos hablado incluso de justicia transicional. Hay un proceso ya abierto en la Corte Penal Internacional que tiene implicaciones. Esto busca justicia, esto busca evidentemente sanar, esto busca reparación a las víctimas, esto busca no repetición, pero entendemos bien que es un proceso, que no es una, obviamente, es magia que en un día cambia todo. Quisiéramos, todo lo quisiéramos, pero entendemos bien que es un proceso que ha sido largo, atención, que no empieza hoy. Nosotros Sí, sí. construimos mayoría, ganamos Ujú. la Asamblea Nacional, hemos estado en las calles, generamos constitucionalmente un gobierno interino para llamar la atención precisamente de lo que pasaba en Algunos Venezuela. venezolanos acá en Quito, señor Guaidó, dicen que se abandonó o abandonaron la vía pacífica o no creen que la vía pacífica hacia algunas elecciones, dice. Mira, eso es un dilema que no gana nadie, debo decirlo con responsabilidad. Ujú. Es decir, imagínate tú, Jan, que hagas una encuesta a nivel mundial. ¿Usted qué prefiere, la resolución de un conflicto a través de la paz o de la guerra? Es un conflicto que La paz siempre, está. obviamente, señor Exactamente. Guaidó. Entonces, pero atención con esto, Ujú, porque hay un tema de, esto es una frase en inglés, y me disculpan el anglicismo, law enforcement. Es decir, cómo los latinoamericanos logramos hacer cumplir la ley, los convenios internacionales, los tratados que firmó incluso el gobierno venezolano, hoy devenido en dictadura. Entonces, tenemos un hueco importante, digamos, en cómo hacer forzar, tomando la expresión del inglés, a una dictadura como la de Maduro, a que cumpla los tratados. Voy a poner un ejemplo. sí. Responsabilidad para proteger, término introducido por Kofi Annan en Naciones Unidas. Voy a poner otro ejemplo más local. Carta Interamericana de los Derechos Humanos. Ya, no estuviéramos discutiendo el tema en Venezuela si la Carta Interamericana de los Derechos Humanos se cumpliera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos cumplir la Carta Interamericana de los Derechos Humanos? Parte, atención, de algo sencillo, de caracterizar a Maduro como lo que es, y volvemos al primer punto, parte de Ujú, la voluntad de los mandatarios en la región de hacer cumplir esa carta y no normalizar, invitar a la CELAC a un dictador con sus manos manchadas de sangre, como el ujú. caso de Maduro. Entonces, de nuevo,
¿Cómo ayudamos a Venezuela? Tan sencillo como no inviten a un dictador por Dios a la CELAC. Están relativizando con las muertes, con los torturados, con los asesinados en el caso de Venezuela. Están insultando la memoria, por Dios, de los miles que han perdido la vida luchando en contra de esa dictadura. Ahora, hay un tema igual en esa línea bastante interesante y es el papel de las Fuerzas Armadas en su país. Hay Clave. muchas referencias, hay estudiosas, personas muy estudiosas como Sebastián Barraes, por ejemplo, quien sostiene que en realidad hay una gran parte de contaminación ideológica y del crimen organizado también en las Fuerzas Armadas de su país. Y parece que es determinante porque todos los señalamientos dicen que Maduro se sostiene en un régimen militar. Em, ¿Cómo puede haber una solución en este momento cuando hay de nuevo una salida, digamos, democrática que apela justamente a la paz, que no apela al conflicto? Mira, precisamente entendiendo que son un factor fundamental. Ujú. Y entendiendo que son un factor también de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, cuando tú agarras a un sargento, a un teniente, por cierto, hablando Que del aquí hay caso, algunos, ¿ah? Aquí hay así es. algunos oficiales y personal Mira, de tropa, ¿sí? sufren lo mismo que todos. Falta de agua, falta de electricidad, ausencia de servicios, la Ujú, familia en el exilio, lejos, miedo a hablar, a expresarse de lo que está pasando porque saben lo que sucede. Atención con el teniente juez, atención con el capitán Acosta Arévalo, asesinado, torturado en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde estuvo mi tío, por cierto, ujú, no estuvo mi asistente, no estuvo mi familia ahí torturada y detenida. Entonces, mira, lo primero es entender que son parte de la sociedad. Uno, que hay que hablarles, que hay que convocarlos constitucionalmente para evitar la distorsión de hablar de supuestos golpes de Estado, etcétera. Mira, o sea, es un deber hacer respetar la Constitución, es un deber también de los militares. Y entender que la cúpula militar está absolutamente ideologizada, ujú. que hay que buscar alternativas también para ese tipo de perfiles, que la cadena de mando está señalada en la Corte Penal Internacional. Entonces, entendiendo esto y abordándolo, y por eso, atención, es que el régimen de Maduro castiga de manera casi más severa, ejemplarizante, a la cúpula militar. Por ejemplo, el general Baduel, asesinado indirectamente en la cárcel. Increíble, Él, ¿no? La persona que lo claro, ayudó, o sea, es un caso exactamente. que Entonces les no invito podemos, a quienes nos están viendo, les invito un poco hay notas dentro de nuestro sitio web, lahora.com.es, y también, pues, veamos, pero es una historia de traición absoluta, creo que pinta el chavismo, señor Guaidó, tal cual. exactamente. Entonces, Ujú, ¿por qué traigo a referencia precisamente esto? Porque esa dictadura, yo me pregunté mucho, ya, yo siendo presidente encargado, hicimos una ujú, marcha gigantesca a la Dirección General de Contrainteligencia Militar cuando asesinaron, torturado al capitán Acosta Arévalo. ¿Por qué lo exhibieron a punto de muerte en la Fiscalía Militar, en el Tribunal Militar? A Acosta Arévalo lo detienen, lo secuestran también, aparece a los días en un calabozo militar, insisto, en la misma celda o la de al lado donde estuvo mi tío, mi asistente, donde siguen muchos presos políticos, lo golpean casi hasta la muerte y antes de morir lo llevan y lo presentan en un tribunal militar. Entonces tú te preguntarás, ¿cómo exhiben la prueba de su tortura, del delito? Y era un mensaje a la Fuerza Armada, a los que se atreven a disentir, a generar terror en las filas. Y por eso nos alarma tanto el caso del teniente Ojeda. Volvemos al principio de ujú. esta entrevista. Y no podemos descartar ninguna hipótesis, pero también tenemos que ser responsables con la investigación que está llevando el gobierno de Chile. Entonces hay que englobar esto como una parte importante de la sociedad, como lo que sostienen hoy a la dictadura de Maduro, como entender que esa cúpula tiene penetración directa ideológica y vínculos con Rusia y con Cuba, también que Ujú. ayudan de una manera a sostener a la dictadura de Maduro. Perfecto. Tres consultas más, señor Guaidó, y mil gracias por atendernos. ¿Usted cree que hay un poco de temor en el chavismo porque hay persecución a líderes, activistas, ¿no es cierto? Y a ciudadanos también. Eh, Ahora, es decir, tal vez siente usted que es un momento distinto visto desde el chavismo o es igual como siempre. Es parte de una metodología. Ok. Ellos se saben sin respaldo popular, por eso hacen lo que hacen. Se apalancan en la represión, se apalancan en el terror de Estado, se apalancan en el crimen organizado.
Pero recordemos a un nombre también, Tarek El Aissami. Para los que no saben Ujú, quién es Tarek El Aissami, de lo que nos están viendo, fue ministro de Energía de Maduro, fue gobernador en un estado, fue ministro de Interior y Justicia, incluso uno, digamos, de los tres personas más poderosas del chavismo, atención, y luego del madurismo. ¿Y por qué traigo este nombre a colación para los que nos están viendo desde otros países, principalmente de Ecuador? Porque está desaparecido hace un año. Atención con esto, desaparecido. Nadie sabe dónde está. Su círculo íntimo está preso en calabozos. Asesinaron también, por cierto, en algunos calabozos, aparte de su equipo, sin que nadie dijera nada, porque era parte de la dictadura. Y hablando de miedo, es un miedo y un mensaje a lo interno del chavismo y el madurismo. Y fíjate que lo separo incluso ujú, 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 los términos para entender un poco el carácter de esta dictadura de Maduro. Porque, de nuevo, ¿por qué traigo a colación esto? Porque claro que saben que se tienen que sostener a través de mano dura, saben que se tienen que sostener a sangre y fuego, saben que se tienen que sostener con mensajes muy duros y muy perversos a lo interno incluso del régimen de Maduro. Insisto, la tercera persona más poderosa del régimen de Maduro tiene desaparecida un año y nadie habla por él. Los más que lo mencionamos, Jan, somos los de la ujú. oposición, haciendo precisamente Entiendo. referencia a que dónde está alguien que se desaparecido de la faz de la tierra. Así que eso habla también de alguna manera de la vulnerabilidad de esa dictadura que, insisto, que simplemente tienen que seguir apretando y eso tiene también un límite, debo decir. Y lo hemos visto también de alguna manera en Venezuela, las expresiones populares de protesta, de exigencia, de seguir adelante. Hoy seguimos insistiendo con una elección. Hay un liderazgo en la calle de Venezuela de María Corina Ujú, Machado, legítimo, electo increíblemente por una primera casi 3 millones de personas, los venezolanos en el exilio buscando apoyar de manera integrar este proceso y pidiendo ayuda, como lo dije, de la comunidad internacional, pidiendo ayuda y siguiendo la denuncia por las víctimas, por los desaparecidos, por los que queremos regresar a nuestro país, y que eso sí puede contar Ecuador. Entiendo muy bien la situación de los migrantes, me duele mucho sí, esta es situación, lo complejo. vivo en carne propia, Mm, sin duda alguna. Lo que sí les puedo pedir es empatía. No estamos haciendo esto por gusto. La mayoría es por triste necesidad y, por cierto, y no por falta de lucha. Hemos intentado y seguimos intentando todo Usted es una para muestra clara, regresar señor Guaidó. nuestra democracia. Perfecto. Solamente 2 más. Tal vez, es una pregunta difícil, pero, ¿qué prefiere usted hacia este próximo año, Trump o Biden? Mira, democracia, instituciones, debo decir lo mismo. Respeto mucho la expresión popular. He lidiado, digamos, he trabajado con ambas administraciones. Ujú, Debo reconocer la fortaleza que tuvo la administración Trump en reconocer un gobierno interino, una, digamos, acción institucional, constitucional, pero que requería del apoyo determinado de la comunidad internacional. Y fíjate que se generó un momento importante para redemocratizar. También con la administración Biden, que mantuvo la medida ujú, de reconocimiento, pero ha estado en el dilema de la presión o la negociación, como si fuera algo diferente, ¿no? Como si fuera algo para ujú, diferenciarse de administraciones anteriores, en el caso de Trump, cuando es dos caras de la misma moneda. Para poder lograr una negociación exitosa, tienes que tener mecanismos de presión, de leverage, si quieres utilizar una palabra también en inglés, o palanca, ujú. para lograr un resultado determinante. Así que yo espero que triunfe primero las instituciones, luego la expresión democrática, porque sí importa para la democracia en la región el Ujú, resultado de la elección en el caso de los Estados Unidos. Y para nosotros, de nuevo, yo tengo que agradecer lo determinante que fue el presidente Trump para lograr un momento posible, atención con esto, de redemocratización en Venezuela, de recuperar la democracia que tuvo también un revés importante que fue la pandemia, como para todos. Ese momento significó un freno para el avance que traíamos en Venezuela. Perfecto, mil gracias. Y la última, mire, aquí hay miles de venezolanos. Conozco a algunos, aquí trabajo incluso con algunos. ¿Y qué mensaje le daría usted
a las personas que tal vez han perdido un poco la esperanza en la representación política, en los opositores, a veces en su propio país. Los ecuatorianos también hemos sufrido estos procesos traumáticos migratorios y los conocemos bastante bien, pero a veces es necesario escuchar a alguien. ¿Qué le diría a estos venezolanos que están en Ecuador acá? Mira, lo primero que los entiendo, lo primero que yo, al igual que ustedes, me encuentro en el exilio, en la lejanía y en la añoranza de mi país. Y no por falta de lucha, al igual que ustedes, al igual de todos los que están hoy buscando nuevas oportunidades, buscando llevar a su familia en Venezuela. Sé que muchos lo hacen. Y entiendo la frustración de no haber logrado el cambio hoy, de seguir insistiendo. Pero hay que ver el futuro inmediato, las posibilidades de cambio. Ustedes saben bien que Maduro es minoría. Ustedes saben bien que Maduro no tiene respaldo popular. Saben que lo complejo es cómo vencer esos obstáculos para que María Corina, por ejemplo, pueda participar en una elección. Ya quisieran nuestros hermanos en Nicaragua o en Cuba tener una oportunidad como la que tenemos hoy los venezolanos, nuevamente, de lograr rescatar nuestro país. Así que les pido confianza en ustedes, en lo que dejaron atrás y en lo que están viendo en el futuro. Que no dejen de conectarse con su país. Sé que tienen que vivir en donde están, sé que tienen que trabajar y pasar por el día a día, y es parte de lo que nos toca hacer en este difícil tránsito que nos ha tocado como venezolanos y hoy, y debo decirlo, como latinoamericanos. Hoy sí podemos decir que hay un latinoamericano en esencia, es el venezolano, que casi el 25% de su población está fuera, que no deja de aportar en Venezuela, pero también de creer en el país donde está siendo, digamos, recibido. Así que, y esto lo paso a los ecuatorianos, ya. No dejen de confiar en la democracia, no dejen de participar. La democracia siempre está en juego. La democracia siempre vale la pena lucharla. Se lo decimos lo que hoy lamentablemente la perdimos y estamos luchando muy duro por recuperarla. Así que cuenten con los venezolanos para ser grandes latinoamericanos, para aportar en sociedad, para construir en el país donde están siendo recibidos, pero también por recuperar la democracia en Venezuela. Bueno, luego de este mensaje cargado de esperanza, señor Guaidó, le agradezco muchísimo por atendernos. Esta siempre va a ser su casa y espero que no sea la última vez que usted nos acompañe. Mil gracias. Muchísimas gracias, a la orden. Saludos a todos y seguimos adelante. Muy bien, queridos amigos, bueno, hemos estado con el señor Juan Guaidó. Hasta una próxima oportunidad. Sigan conectados a Diario La Hora, www.lahora.com.es.